Buen Hola, día. buen día. Buen día. Bueno, esperar 2 minutitos más, a que estén todos. ¿Pudieron ver los fallos, leerlos o no? Sí, yo sí. Bien. Sí, ¿Qué les pareció Caballeros de la Noche? Muy bueno. Estaba muy bueno ese fallo. Es uno de los fallos más entretenidos que entiendo yo que van a leer. En general los fallos pueden dejarles cosas, ¿no? Pero es un fallo muy entretenido básicamente, tanto jurídicamente hablando como toda la situación, ¿no? Es una situación muy extraña, pero es un lindo fallo. Eh, la clase pasada empezamos a hablar de toda esta distribución de derechos, estas tres partes o dos partes que tiene la Constitución. Empezamos a ver un poquito el articulado de la Constitución como para definir lo que son las declaraciones, los derechos, las garantías. Y llegamos hasta el artículo 18, donde tenemos lo que son las garantías de el proceso, más específicamente pensado originariamente para el proceso penal, pero bueno, la verdad es que en general casi todas estas garantías que ustedes tienen acá eh, tienen que ver con cualquier proceso en general, es decir, puede ser penal, civil y demás. Me olvidé de nombrarles dos principios que están atados a lo que es el debido proceso justamente, que es el principio de congruencia y el principio de plazo razonable. El principio de congruencia creo que en cierta forma se los expliqué anteriormente, pero básicamente tiene que ver con esto de, ustedes cuando se ponen a leer una sentencia, ya, que nosotros los abogados en general leemos de atrás para adelante, es decir, leemos la sentencia y después vemos cómo se fundó, porque en la sentencia es lo que nos dicen si ganamos o perdimos, ¿no? Eh, pero en realidad, si ustedes leen la sentencia de inicio a fin, ustedes a medida de la sentencia se pueden dar cuenta cómo va a terminar la vida, ¿no? Básicamente. Ustedes van viendo, y saben que si me vienen diciendo a todo que sí, lógicamente cuando llegue el momento de resolver la cuestión, me van a decir que sí. Eso es algo congruente, es decir, que el texto de la sentencia es congruente, tiene todo que ver con el resultado. Si no hay congruencia, estaríamos ante una sentencia arbitraria, motivo por lo cual yo puedo cuestionarla en tercera instancia, ¿no? Eso es el principio de congruencia. El texto debe ser congruente con el resultado. El análisis de la sentencia tiene que ser congruente con lo que se decide. Y el segundo es el del plazo razonable. Yo no puedo, el Estado no puede tener juicios eternos. Es decir, no puedo tardar 10 en resolver una cuestión. Esto es en protección de la persona que es inocente, pero también es en protección de la persona que es culpable. ¿Por qué? Aquel que es inocente no puede estar sometido mucho tiempo a un proceso del cual no tiene responsabilidad. Mientras que aquel que es culpable tiene el derecho también a que se declare su culpabilidad y se termine el proceso. Por lo cual hay una obligación constitucional e internacional respecto de este principio de lograr o que las causas se terminen dentro de un plazo razonable. ¿Ustedes oyeron hablar en su momento de lo que es la ley del 2 por uno? ¿O la escucharon, aunque sea nombrar? sí. Yo la escuché nombrar. Bueno, fue bastante cuestionado el tema. ¿Por qué el Estado beneficia a los delincuentes con una ley como la ley del 2 por uno? En realidad la ley del 2 por uno, que ahora les voy a explicar qué es, no es un beneficio, como decía el común
social para el delincuente, ¿no? Como utilizando esa palabra, sino es un castigo para el Estado. Ustedes, en principio, cuando cometen, esperemos que nunca pase, ¿no? Pero si cometen un delito punible penalmente, en general deberían afrontar todo lo que es el procedimiento en la cárcel o fuera. ¿Cómo piensan ustedes? Y fuera de la cárcel. ¿Y por qué debería ser fuera y no en la cárcel? Porque hasta que no se demuestre lo contrario, no te pueden encarcelar. Bien, porque hay una presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Es un poco contradictorio en realidad, porque también es ¿Qué, Karen? Perdón. ¿Es contradictorio por qué? la prisión preventiva o no, a la espera de juicio. Bueno, por eso te También digo, está en general se te corta. a la espera de Bueno, juicio que podría... por eso te digo, bien, No, solo eso comentaba de la prisión preventiva. bien, la prisión preventiva en realidad no debería ser la regla, sino que es la excepción. Ahora te digo. Bien, la prisión preventiva. ¿Quién tiene micrófono abierto que me está rebotando o es mi propio micrófono? Bien, ahí estamos bien. Básicamente, la presunción de inocencia que tanto nombramos no está en la Constitución Nacional. Se podría entender que es una regla de derecho implícita, pero fíjense que tenemos todas las garantías del proceso, tenemos la facultad esta del individuo de no declarar contra sí mismo, de que no se le toma juramento, etcétera, 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 pero no existe esta presunción de inocencia en la Constitución Nacional, se considera que es una garantía implícita, no solamente hay derechos implícitos, sino garantías implícitas. Es lógico que si se presume que soy inocente, no puedo ir preso previamente. Hay excepciones, como dijiste vos, Karen, que es respecto de cuando se dicta una prisión preventiva. En general yo voy a ir preso si tengo o hay indicios de que me puedo fugar. Básicamente esto ocurre cuando la persona no tiene arraigo en el país, cuando tiene ingresos, cuando no es nacional de nuestro país, entonces hay muchas chances de que se pueda escapar, o cuando ya se trató de escapar, o cuando durante el proceso estuvo prófugo mucho tiempo. En esas cuestiones, muchas veces, la justicia decide que mejor detenerlo, ¿no? Pero debería ser una excepción. Lo mismo si esta persona puede entorpecer la investigación estando libre. Es decir, amenaza, intenta adulterar pruebas, etcétera, etcétera, que se demuestra que puede influir, que es mejor que esté detenida que fuera. Acá en los últimos tiempos se utilizó mucho la figura de la prisión preventiva, más que nada por cuestiones políticas, lo cual, a ver, no está bien a lo que yo voy, porque estamos rompiendo este principio de presunción de inocencia. También, ojo, hay situaciones donde no se utilizó y las personas se fugaron. Estoy hablando de casos resonantes, es decir, prisiones preventivas, tenemos muchos casos políticos resonantes, y en fuga también tenemos casos también políticos, como es el de este muchacho, el que... Ay, ¿cómo se llamaba? El que se fue a Uruguay, ¿lo saben? Supuestamente hay una persona, Rodríguez Simón, una persona que era operador político, supuestamente era el que operaba políticamente relacionado con las prisiones preventivas para que se detenga a los políticos, operaba desde un punto del gobierno para que se detenga. El tipo dijo, no me voy a fugar, no, me voy de vacaciones 15 días a Uruguay, dejo la dirección donde voy a estar, y el tipo llegó a Uruguay y pidió asilo político porque decía que lo estaban persiguiendo.
si bien Uruguay ya dijo que no existe ningún tipo de persecución o lo que sea, el tipo se fugó. Allá está todavía, están esperando todavía que lo extraditen a la Argentina. Es complicado, pero en general vuelvo a decir, debería ser una excepción. Sobre todo, ¿por qué? Porque como aquel que está siendo procesado puede ser realmente inocente, y esta presunción la tiene, ¿qué pasa con una persona que está detenida contra su... A ver, sin causa? Es decir, que después se determina que no había causa. Hay una responsabilidad para con la persona y hay una responsabilidad estatal también al respecto. Por lo cual, prisión preventiva es la excepción y no la regla. La ley del 2x1 lo que fijaba era que por cada año detenido que estuviese una persona sin condena firme, contaba como 2 años. Es decir, supongamos que a mí me dictan una prisión preventiva, me meten preso y después resulta que me dan 10 años de pena, pero yo ya había estado detenido sin condena 3 años, es como si hubiese estado detenido sin condena 6 años. ¿Se entiende? Eso era la ley del 2x1. Pero no era un beneficio para el que delinque, sino que era un beneficio para el que era un castigo para el Estado por demorarse. Bueno, ahora vamos a lo que hace explícitamente a dos principios muy importantes que son el principio de legalidad y el principio de reserva. El principio de legalidad ustedes lo van a ver en la primera parte justamente del artículo 18. Mientras que, y se termina de completar con la segunda parte del 19. Mientras que el principio de reserva es la primera parte del 19 y se complementa con una parte del 18. ¿Qué nos va a decir el principio de legalidad? Que nadie puede ser penado sino en virtud de una ley que debe ser anterior al hecho que se le imputa. ¿Todos entendieron lo que dije o se los traduzco? Es lo de Caballero de la... No, perdón. Sí, Caballero de la Noche. Exactamente. No hay delito si no existe una ley anterior que diga que es delito. Puede ser una conducta moralmente reprochable, podemos todos decir que algo malo hizo, pero si la ley no dice que hizo algo malo, no hay delito. En todo caso será, vuelvo a decir, una cuestión moral, ética, pero no punible jurídicamente, judicialmente. ¿Se entiende? Sin que la ley diga que es delito, lo que yo hago no puede ser considerado delito. Esto tiene que ver con lo que yo les dije el otro día respecto también del principio de irretroactividad de la ley, que la ley no puede ir para atrás. Y tiene que ver con la última parte del artículo 19 que dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Si la ley no me dice que haga algo o no me prohíbe hacer algo, yo lo puedo hacer o puedo no hacerlo. ¿Se entiende? Solamente estoy atado a lo que la ley me establece y con las limitaciones, siempre que estas limitaciones no sean contrarias o no destruyan los derechos constitucionales que tenemos, ¿no? Como dijimos la otra vez, los derechos son absolutos, no son absolutos. Pueden ser regulados por una ley o pueden encontrar su límite en el derecho de otro. Lo que no puede hacer la ley al regularlos es destruirlos. Solamente los puede regular, los puede acomodar un poco, pero no te puede dejar sin esto. ¿Dónde vemos claramente este principio de legalidad? Como dijiste vos recién, Luca, Caballeros de la Noche. ¿Quién me puede explicar un poco de Caballeros de la Noche? ¿Qué pasó? Es entretenido el fallo. Era... lo cuento yo si querés.
Era una Dale. asociación ilícita que se encargaban de sustraer cadáveres. Y a una señora que había fallecido, Perdón, Jimena. No es que se encargaban de sustraer cadáveres. Sustrajeron un cadáver, ¿no? Pero ¿cómo era esta asociación? Para ver, ¿cómo funcionaba? ¿Qué es robaron un cadáver, ¿no? O robaron. No sabemos si lo robaron porque no se puede robar un cadáver, ese es el problema. Que es Supuestamente era secuestrado nada más. Tampoco se puede secuestrar. Es el problema. Ahí está, vamos, perdón, Jimena. Fue sustraído en realidad, ¿o no? Agarraron un cadáver, usemos la palabra agarraron un cadáver y ¿qué hicieron? le enviaron una carta a los familiares del fallecido. ¿Qué hicieron? Le enviaron una carta a los familiares fallecidos amenazándolos de que le tienen que dar una cierta suma de dinero porque si no soltaban las cenizas del cadáver al viento. Sí, algo así. Vamos a empezar, empecemos por orden. Estos muchachos van, toman un cadáver. ¿Realmente qué hacen con este cadáver? Lo ponen en otra tumba. Lo sacan de una tumba y lo ponen en otra tumba. Lo sacan de una bóveda y lo guardan en otra bóveda. Bien. A continuación, como dijo Jimena, mandan una carta con un texto muy cómico, ¿no? Muy respetuosa, diciéndole, bueno, la verdad, no querríamos tener que hacerle algo al cadáver y yo qué sé, a la familia, ¿no? de la fallecida, y a cambio, ¿qué piden? Dinero, no importa el monto, piden dinero. Entonces, básicamente, están pidiendo dinero su amenaza de hacer cosas con un cadáver, ¿no? Hacerlo desaparecer, quemarlo, tirar las cenizas al viento, u otras cosas. Bien, ¿los atrapan o no los atrapan? Sí. Y lo atrapan. Agarran a todos estos muchachos, menos a uno, que resultan ser una especie de los magios de los Simpsons, ¿no? Tenían este lugar, este templo donde hacían sus reuniones, donde encuentran venenos, cosas raras, bueno. Y obviamente dicen, estos muchachos son delincuentes, estos muchachos algo hicieron, ¿no? ¿Y qué pasa? Los van a juzgar. ¿Qué habían hecho? Vos dijiste, Jimena, recién que roban un cadáver, ¿sí o no? No, los secuestran un cadáver. Bueno, eso creo que lo dijo Gabriela. Vos dijiste roban, Gabriela dijo secuestran. Yo le dije Bueno, no sí, y no. Le dije no y no. ¿Por qué? porque Robo ellos, mira, o hurto, depende si hay violencia o no hay violencia, les doy la definición que da el código. Es apropiarse de una cosa con el objeto de poseerla, ¿no? Eso es robo. La diferencia entre el robo y el hurto es que en el robo yo me apropio violentamente y en el hurto sin violencia. Esa es la definición o el tipo justamente que establece la ley. ¿Por qué no hay un robo acá? Primero porque ellos no querían poseer el cadáver. Y segundo, porque explícitamente el Código Civil define a la cosa o definía la cosa como aquel bien susceptible de adquirir valor, dejando explícitamente fuera del comercio, entre otras cosas, a los cadáveres. Entonces el cadáver no podía ser una cosa. Entonces, al no poder ser una cosa, tampoco puede ser un robo o un hurto. O sea, por ley, ya vemos que el delito de robo o el delito de hurto no existe. Jimena, no. Gabriela,
Secuestro. ¿Fuiste vos, no, la del secuestro? Sí, porque había leído eso que en la primera parte, que fue en el 24 de agosto, fue un secuestro que se le hizo a la cuñada de Bien. Felicitame. Secuestro. Yo secuestro a una persona para obtener algo a cambio, ¿no? Claramente. El problema es que el cadáver no es una persona, Claro. porque la persona es aquel ser que susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, siempre y cuando nazca vivo, y obviamente esta situación de persona cesa con su fallecimiento, con lo cual tampoco es un secuestro. Bien, se les iba complicando a los muchachos, porque tenían recontra probado que habían sido estos hombres, pero ¿qué hacemos con ellos, no? Bien. Se tiró por ahí. ¿Alguien se acuerda que otras cosas? Violación de domicilio. Violación de domicilio. El domicilio es el lugar habitual de residencia de una persona. Con lo cual, no hay persona y no reside ahí, sino que está enterrada, que tampoco estaba enterrada, estaba en un nicho, ¿no? No hay violación de domicilio. Y siguen, y siguen, y siguen, y no encontraban nada. Y al final, y porque le tenían que dar algún tipo de condena, los terminan condenando ¿por qué? Tentativa de estafa, ¿no era? No, Por extorsión. era amenazas leves, pero sí es extorsión, va ligado a la extorsión. Porque la verdad es que tuvieron que buscar dentro de los tipos penales cuál era el que más o menos se podía acomodar a la situación. Realmente no había un tipo penal. Sí, a ver, la amenaza leve tiene extorsión, Luca, pero no era el crimen de extorsión. Fue muy difícil. Es más, el tipo penal que había existido y que se había separado, nosotros tuvimos mucho tiempo como válidos aquellos delitos muy atados al derecho canónico, es decir, al derecho de la iglesia. Entre ellos, hasta la reforma anterior del código, que había sido muy poco tiempo antes a que ocurra Caballero de la Noche, teníamos el delito de ¿qué? El de saqueo o destrucción de tumbas o de sepulcros. Básicamente este era el delito que perfectamente cuajaba en esta situación, pero no existía. Había dejado de existir, con lo cual no puedo condenar a alguien por un tipo penal que no existe. ¿Está? Claro, su Claro, era abogado lo que quería. incluso dijo eso. Sí, perdón. Como no sé quién, cualquiera de los dos. Luca, No, dale. no, que hable. Gabriela. Incluso su abogado Rafael Cardoso dijo en ese momento de que no podía ser juzgado por violación de sepulcro porque no estaba, no existía esa condena. Exactamente. A Y él ver, se basó defendiéndole en el artículo 18 de la Constitución. fíjense ustedes que si no saben de Caballero de la Noche, si lo empiezan a leer y no saben qué es lo que se resuelve, ustedes dicen, estos tipos son culpables. ¿Qué es lo que dijo el común de la sociedad? Es decir, todos salieron a pedir sangre porque era un crimen aberrante en el sentido de hay que sacar un cuerpo de un sepulcro. Perdón, me quedó que tampoco era hurto porque tampoco había ánimo de poseerlo, no sé si lo dije, porque ellos lo sacan y lo ponen en otro lado, lo único que hacen es moverlo del lugar, con lo cual tampoco, ni siquiera, más allá de que el cadáver no es una cosa, tampoco había un ánimo de poseerlo, lo único que hicieron fue moverlo. Tampoco asociación ilícita. Tampoco asociación ilícita, por lo mismo, porque si no había un delito
punible, tampoco había una asociación ilícita. Pero para la sociedad algo había, es el famoso, acá hay un delito, es decir, no puede ser, todos estamos viendo que está mal, hay que condenarlo. Era como que si, Por eso. ¿Cómo, Joana? era como que si fuera un mal para la sociedad, pero en realidad para la ley no. Pero por eso, a ver, todos salieron al clamor de pedir justicia, todos salieron a reclamar que algún delito había, y por eso tuvieron que buscar algo que se acomode a la situación, realmente. Es más, cuando los tipos los condenan, dicen, condénenlos y déjenlos ir libres, pues están presos hace 2 años. O sea, que es mucho más tiempo que el que establece la ley para condenarlos por este delito. Nada, el Estado tenía que fundamentar por qué había tenido detenidos a estas personas. Más allá de que como estuvieron detenidos de más, después, esto se los digo yo por conclusión propia, como la condena era mucho menor al tiempo que estuvieron detenidos, después ellos tienen el derecho de reclamarle al Estado por los daños y perjuicios que les provocó esta condena en exceso. Lo mismo que cualquier individuo que esté detenido y que luego sea declarado inocente. Por eso la prisión no es la opción justamente por esto, porque también hay una responsabilidad del Estado por tener detenido a una persona que después resulta ser inocente o que le corresponde una pena mucho menor a la que realmente termina cumpliendo. A nosotros nos enseñaban, no tengo ahora el nombre del fallo, pero hay un caso muy... el caso de principio, imagínense que lo hice en primer año de la carrera, pero nos contaban uno, no tengo el nombre, de una persona que fue presa por envenenar a toda su familia. El tipo estuvo preso mucho tiempo, estuvo como 15 años, si no me equivoco. La verdad que no, se los cuento muy por arriba, después si quieren le intento encontrarlo. Sé que es una persona que estuvo como presa, como 15 años hasta que se demostró que la familia había fallecido por comer morrones enlatados en mal estado. Vieron que las latas, justamente el consejo que nos dan nuestras madres, que esto creo que ya está más que solucionado, que nunca coman de una lata cuando la lata está golpeada. ¿Por qué? Porque las latas al golpearse perdían este aislamiento interno que tenían, yo qué sé, bueno, y termina ingresándole aire y por el ingreso de ese aire el morrón termina produciendo botulismo y se le muere al tipo. No solo se le había muerto toda la familia, sino que terminó 15 años preso por algo que no era responsabilidad. Bueno, obviamente después ahí el Estado tiene una alta responsabilidad por su actuar, ¿no? Como también lo van a ver, donde vamos a ver un caso de responsabilidad estatal es cuando veamos el caso Bulacio en la segunda parte. Bien, esto es el principio de legalidad. Vamos a ver el principio de reserva. ¿Cómo van a estudiar el principio de reserva? ¿Cómo van a definir el principio de reserva? Solamente, miren que yo soy contrario al estudio de memoria, ¿no? Porque la verdad que no tienen que comprender lo que están estudiando. La mejor forma de leer el principio de reserva o de definir el principio de reserva es con la primera parte del artículo 19. Si se lo quieren acordar de memoria, tiene que tener los elementos que tiene esta primera parte. Es muy simple. A ver, las acciones privadas de los hombres, hombres en general, ¿no? Seres humanos, Constitución del 53. Que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga en un ámbito de intimidad, siempre que no perjudique al orden, ni a la moral pública, ni a un tercero, no puede ser juzgado, no puede, a ver, dice Constitución de origen bastante católico, como lo dijimos, solo está reservado a Dios, es decir, es algo íntimo, nada, esto queda acá adentro, no se puede meter el Estado a cuestionarme eso.
¿Se acuerdan del caso que yo les digo, la típica? Es decir, caminar y escuchar música, caminar desnudo por mi casa y escuchar música, ¿es un delito? No, es algo íntimo. Hacer lo mismo a las 4 de la mañana en el balcón de mi casa, por decir, le llevo el caso al extremo, es decir, estar desnudo paseando por el balcón de casa, es una ofensa a mí, en realidad a los vecinos, porque es una ofensa, pero no importa, al margen. ¿Es un delito? Sí, lo es. Escuchar música a las 4 de la mañana al mango, ¿es un delito? Sí, ¿por qué? Porque acá hay un factor objetivo y un factor bastante subjetivo. El perjuicio a un tercero se determina en el choque de dos derechos. Es decir, mi derecho a la intimidad contra los derechos del otro, sea el derecho que sea. Bien claro lo que ocurre en Ponseti y Balbín. Es decir, el derecho a la intimidad contra el derecho a libertad de prensa. Mientras que la primera parte del artículo se van a dar cuenta que les habla de estas cuestiones muy subjetivas, porque el orden y la moral pública principalmente son extremadamente subjetivos. ¿Quién determina qué es moralmente correcto o es moralmente incorrecto? La sociedad. ¿Está? Y el Estado actúa en consecuencia, o debería actuar en consecuencia de lo que determina esta sociedad. Entonces, si la sociedad, a través del Estado, considera que algo es moralmente incorrecto, ahí estaría cediendo mi derecho a la intimidad. Este derecho se complementa con lo que les dije el otro día en la primera parte, en el artículo 18, que dice el domicilio es inviolable, así como la correspondencia epistolar y los papeles privados. Todos nuestros documentos, nuestras redes sociales, nuestras comunicaciones, etcétera, son privadas, son inviolables. Ahora bien, ¿en cuántos bancos de datos públicos ustedes creen que está su información privada, personal? Nosotros metemos así, apretamos. ¿Cuántos de ustedes leen términos y condiciones? Nadie. Nadie, porque es sí o no, chicos. Es decir, o aceptan y lo tienen, o no aceptan y no lo tienen. O sea, a ver, supongamos que estuvieron ahora, no sé, creo que ahora, ayer, o esta semana, era el Cyber Week, Cyber Monday, Cyber algo, ¿no? Ustedes se ponen a buscar algo y al otro día o a la semana entran a cualquier sitio que nada tiene que ver y le van a aparecer las propagandas de los mismos productos que estuvieron buscando. ¿Por qué? Porque ustedes también le dieron sus preferencias de búsqueda a Google o a quien sea. Sus datos son públicos, pero porque ustedes los hicieron públicos. Bien. Ponseti de Balbín, a diferencia de Caballero de la Noche, es fallo largo, muy largo, como habrán visto. ¿Qué es lo que tiene Ponseti de Balbín en el fallo de por sí? Que las dos partes, o los abogados de las dos partes, hacen derecho sin nada. Es decir, porque no hay, o no lo había mucho menos en ese momento, una definición clara de qué es el derecho a la intimidad, hasta dónde llega, qué alcanza, qué es el derecho de libertad de prensa, cuál es el límite de la libertad de prensa, y mucho menos qué pasa cuando chocan estos derechos. ¿Alguien me puede explicar un poquito qué es lo que pasó? En sus palabras, ¿eh? Yo lo leí, pero ya me da miedo hablar.
No, pero Jimé, a ver, nadie te está criticando, solamente te estoy corrigiendo si hay algo que no comprendiste bien. Si no lo lees, no lo podés comprender. Entonces, yo lo único que trato es de guiarlos en esta parte. ¿Está? Pero es mucho más fácil que si lo leíste, no tenés por qué haberlo entendido, sobre todo con Seti y Balvin, que es un caos, es larguísimo el fallo. Con lo cual, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, básicamente, ¿quién va a dónde? ¿Quién era quién? A ver, yo les puedo explicar. Si ustedes saben quién es Balvin, quién fue Balvin. Sí, fue un No, abogado, Pablo. fue un dirigente político, Balvin. Balvin Político fue, de la Unión Cívica Radical, sí. exactamente, Gabriela. Balvin fue esa cara del radicalismo que aún como fuerza opositora políticamente al peronismo, fue el que en su momento, en una nación muy conmocionada, muy golpeada por, valga la redundancia, por golpes de Estado, donde los militares pugnaban constantemente con hacerse el poder, es quien le propone en último momento a Perón, en la segunda presidencia de Perón, le propone armar una fórmula. Entendía que la mejor forma de erradicar a los militares era unir. En ese momento nosotros teníamos un país que era bipartidista, es decir, era peronismo por un lado, radicalismo por el otro. Eran las dos fuerzas políticas y no había nada más. Podía haber partidos de izquierda, derecha, es decir, pero eran dos partidos muy fuertes. Le propone, como dirigente radical, sabiendo que Perón iba a ganar la elección, ser el compañero de fórmula de Perón y unir a los radicales con los peronistas, no porque tuviesen visiones similares, pero sí porque tenían un enemigo en común, que eran los militares. Entonces, Perón ya bastante mayor, dice, si a Perón le pasa algo, estamos complicados. Con lo cual, tenían que tener dos figuras muy fuertes, todos los partidos políticos, no peleando entre ellos, para lograr lo que recién se logró finalmente en el año 83, que era sacar a los militares de esta ecuación y que no sean golpes políticos constantes, ¿no? Perón no está de acuerdo, termina eligiendo a Isabelita y si ustedes estudiaron un poquito de historia, no fue una muy buena decisión la que tomó Perón. Y es quien el día, el día del velorio fue a despedirlo y bueno, tiene frases muy famosas, no importa. Es un dirigente muy representativo de lo que fue el Partido Radical. Bueno, ¿qué pasó con este hombre? Estaba enfermo, estaba internado y un periodista se metió en el hospital y le sacó una foto. Estaba Bien. casi por morir y la publica. Exactamente. Lecho de muerte, el tipo todo intubado en su lecho de muerte en el hospital, periodista, saca foto, tapa de, en ese momento, Gente creo que era. sí, gente, no me acordaba si Era era la revista Atlántida, que actualmente es Gente. era la editorial la que sacaba esa revista. A ver, es muy difícil para ustedes darse cuenta de lo importante o la trascendencia que tiene ese hecho porque ustedes ahora tienen un acceso, ustedes se informan de todo ahora, es decir, al momento, es decir, ustedes pasó algo y ya tienen un tweet diciéndoles sobre lo que les interesa, qué pasó, y tienen un bombardeo de información terrible. Piensen que cuando ocurre esto, la televisión eran 5 canales. Yo les voy a contar porque todo esto pasó, ¿eh? No, pero en serio. La televisión eran 5 canales, de los cuales, primero que los 5 canales empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, algo así, no me acuerdo ya los horarios, porque creo que eran menos antes. Yo me acuerdo cuando era chico yo. Pero, y después veían las rayitas nada más en la tele con los colores. Y la gente se informaba del día a día
o por el noticiero, que tenía horarios especiales, como lo sigue teniendo ahora en los canales públicos, o por los diarios. Y de lo que hacía a cuestiones de la farándula, o al chusmerío, o a lo que ustedes quieran entender, la gente esperaba todas las semanas o cada 15 días, no me acuerdo, creo que era semanal, no, cada 15 días, perdón, semanarios eran otra cosa, el semanario era como más clase B, pero las revistas que eran quincenales, si no me equivoco eran quincenales o mensuales, miren, con eso les digo todo. La gente esperaba que salgan las revistas porque eran donde se informaba de todo lo que pasaba en el país. Imagínense ustedes ahora tener que esperar 15 días para enterarse de algo, ¿no? Pero bueno, era esperar la revista, era el momento y salía la revista y volaba. Es más, si ustedes ven La Condena, si no me equivoco, les obligan a pagar parte de las revistas que habían vendido y les hacen pagar 200.000 ejemplares, pero los tipos vendían cantidades, salían y se agotaban. Bien, entonces era trascendente, es decir, todo el mundo, luego de ocurrido esto, vio la foto de Balbín muriéndose en la cama, ¿no? En el hospital. La familia de Balbín, lógicamente, demanda a Editorial Atlántida por violar su derecho a la intimidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se defiende Editorial Atlántida? ¿Qué es lo que dice? Que ellos tenían derecho a qué. A la libertad de prensa. Bien. Libertad de prensa, que si ustedes ven, ¿dónde está el derecho o qué sería este derecho a la libertad de prensa? Lo hablamos el otro día. ¿Hasta dónde llega el derecho a libertad de prensa? ¿Qué es lo que puedo hacer yo libremente? Publicar algo en la prensa sin qué. Sin tener la intención de ofender a otros, lastimar a otros. No. Sin censura. Eso. Yo puedo publicar el concepto de libertad de prensa, la libertad de prensa que ellos citan, la citan más como si fuese un derecho implícito que como este concepto de libertad de prensa donde yo puedo publicar mis ideas sin que nadie me censure antes. Que me censuren antes no quiere decir, como les expliqué la otra vez, que no tenga responsabilidad por lo que escribo o por lo que publico. Ellos tratan de darle un alcance un poco más alto a la libertad de prensa, es decir, como que puedo hacer cualquier cosa, y a su vez respecto de la intimidad de Balbín, ¿qué es lo que dicen? ¿Alguien sabe? Que como es figura pública, digamos, su intimidad no vale, digamos. Claro, básicamente que al ser una persona pública, su intimidad sería pública. Es decir, no tiene intimidad. Todo lo que le pase es público. ¿Por qué? Porque es una persona pública. Eso es lo que dicen para defenderse, ¿no? Básicamente lo que termina pasando acá es que, si bien Balbín era una persona pública en ese momento, no todo lo que a uno le ocurre como persona pública es público. Es decir, tiene una intimidad acotada. Es decir, obvio que tiene una intimidad mucho más limitada de la que podemos tener nosotros y que sus acciones son más públicas. Pero claramente su fallecimiento o su lecho de muerte es íntimo tanto para él como para sus familiares. No es un lugar abierto a la prensa, salvo que él o sus familiares lo permitan. Nosotros después de esto tuvimos casos como justamente el caso Maradona, saliendo a dispararle a los periodistas con aire comprimido, porque ya eran cuestiones, lo mismo, es decir, la prensa es y era muy
quebrantadora de estos límites. Pero le termina diciendo, a ver, no quiere decir tu principio de libertad de prensa o este derecho o esta garantía que tenés de la libertad de prensa, lo que te garantiza es el hecho de poder publicar. Lo que no te permite es publicar cualquier cosa, lo que no te dice es que no vas a tener responsabilidad por publicar. Finalmente, obviamente, termina condenando a la editorial a pagar una multa por lo que hace. Pero, a ver, el principio del derecho a la intimidad también se aplica a fallos como fallo Arriola, con el tema de tenencia de estupefacientes, nuevamente les digo, esto entra mucho a correr con respecto de lo que es íntimo o no. Y acá cuando se discutía el consumo personal, si uno lo hace en un ambiente de intimidad, es algo íntimo. Perdón, ¿no? Que repita con la misma palabra, pero si uno lo hace sin afectar a un tercero, es íntimo. Es decir, y ahí es donde están los límites del Estado. Pero bueno, si ustedes van a esos criterios, ustedes se van a dar cuenta que aún en el mismo delito, que es el caso más típico, por eso les reitero lo de tenencia de estupefacientes, en la existencia del mismo delito, dependiendo de cómo los jueces entendieron la moral pública del momento, condenaron o no condenaron por la misma acción. ¿Está? Entonces, durante mucho tiempo, hacia arriba y hacia abajo, es decir, uno por el mismo delito, que era la tenencia de estupefacientes, podía ser culpable, después a los 5 años por el mismo delito ser inocente, a los 5 años por el mismo delito ser culpable, etcétera, porque era la interpretación que hacía la jurisprudencia respecto de este delito, de esta conducta, que siempre se la enmarcaba dentro de este derecho, de este principio de reserva o de este derecho a la intimidad, diciendo, es algo mío, no perjudico a un tercero, lo puedo hacer. ¿Se entendió principio de reserva? ¿Se entendió principio de legalidad? ¿Sí o no? Sí. Hablen ahora, callen para siempre. Sí. Sí, Bien. Termino de darles así una lectura muy breve de esta primera parte y luego, para la clase que viene, vamos a ver lo que son los nuevos derechos y garantías. Les digo más o menos cómo se nombra o qué significado genérico se le da a cada artículo. En algunos casos les va a servir, en otros casos no. Artículo 20 dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Todos. Pueden ejercer su industria, comercio o profesión. Artículo 14, dense cuenta. Poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos es venderlos, lógicamente. Navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar, casarse conforme a las leyes, no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Cuando habla de contribuciones forzosas extraordinarias, quiere decir que no están obligados a pagar un impuesto diferencial por ser extranjeros que no paguemos nosotros, los nacionales. A eso dice. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acotar este término a favor de lo que solicite, alegando o probando servicios a la República. Nada, una tontería. Todo ciudadano está obligado, chicos, esto es una obligación, a armarse en defensa de la patria y de la Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no el servicio por el término de 10 años contados desde el día que obtengan su ciudadanía, no importa. Obligaciones. Nosotros, la Constitución y las leyes nos establecen, no solo nos dan derechos, sino que establecen obligaciones. El de defender a la patria es una obligación ante un ataque exterior. Al igual que lo es en menor complicación, ¿no? El votar, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les hablé del artículo primero, régimen o sistema de gobierno de la nación argentina, que es representativo, republicano y federal? ¿Cómo llegamos a hablar de un régimen representativo? A través del artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.
y después define lo que es el delito de sedición. Pero básicamente por eso es un régimen representativo. Nosotros gobernamos a través de los representantes que elegimos. Cuando veamos la clase que viene, les voy a dar unas excepciones a esto, hablándoles de las formas de democracia semidirecta, que incluye nuestra Constitución a partir de la reforma del año 94. En el artículo 23 les habla de lo que es el estado de sitio. Dentro del estado de sitio básicamente es porque hay un conflicto o exterior o interior, es algo provisorio, donde por resolución o del Poder Ejecutivo, si el Congreso está de receso o del Congreso, se puede dictar el estado de sitio, donde van a cesar determinadas garantías constitucionales para tratar de restablecer el orden. Obviamente, no quiere decir que no se van a seguir protegiendo los derechos establecidos en la Constitución, pero puede, por ejemplo, el derecho a circular puede ser limitado. La garantía de habeas corpus nunca va a cesar, es decir, el proteger al individuo, pues justamente protege lo más importante. En cuanto a las detenciones, acá la propia Constitución lo dice, el Poder Ejecutivo puede ordenar la detención de personas. Ya acá rompemos con el concepto de que yo solo puedo ser detenido por orden de un juez. No, el Poder Ejecutivo puede detenerlas, pero es transitorio. Y obviamente si estas personas al ser detenidas no eligen salir del país. ¿Por qué? Porque la idea es restablecer el orden, nada más. Juicio por jurado que se estableció en el año 94, artículo 24, que muchos lugares aún todavía no lo tienen establecido. El artículo 25 es un artículo tomado de las bases de Alberdi, deformado de las bases de Alberdi, porque Alberdi dijo, sí, fomentemos la inmigración europea del norte, noruegos, dinamarqueses, suecos, etc. Navegación de ríos interiores, el 26, 27 no, 28 es muy importante. Acá está el límite. ¿Se acuerdan que hablamos de validez de las normas, principio de constitucionalidad, hablamos de si los derechos constitucionales son absolutos o no, dijimos que podían ser limitados? Acá lo dice bien claro. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Pueden ser reglamentados, lo dice también el propio artículo, las leyes que reglamenten su ejercicio. Lo que no puede es modificarlos, no puede cambiarlos o no puede eliminarlos. Eso es a lo que va. Si esto ocurre, esas leyes son inconstitucionales, cuestión que también vimos antes. El artículo 29 habla de lo que se llamó superpoderes, es decir, darle al Poder Ejecutivo la suma del poder. Es decir, el Congreso delegando facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Esto, si bien de hecho está prohibido por la Constitución durante mucho tiempo, sobre todo en el año 90 o en los años 90, en el gobierno de los 90, ustedes tenían un Poder Ejecutivo que controlaba la mayoría del Congreso, por lo cual también controlaba el Poder Legislativo y a su vez modificó la composición de la Corte Suprema para también controlar a la Corte Suprema, por lo cual tenía la suma del poder. Fue muy complejo. Sacó por ley la prohibición de realizar juicios contra el Estado, por lo cual vos no podías hacerle juicio al Estado y la Corte Suprema te avalaba eso, era una locura. Artículo 30 habla de cómo se reforma la Constitución. La Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes, puede modificarse toda. La necesidad de reforma tiene que ser declarada por ley del Congreso, chicos. 2/3 partes de los miembros del Congreso van a hacer una ley que dice
que se va a reformar y qué es lo que se va a reformar. Pero no lo reforma el Congreso. Quien lo reforma es una convención constituyente que se convoca para hacer esta reforma. En el caso de Chile lo ven eso igual. El problema es que esta convención constituyente es tan amplia que fue imposible ponerse de acuerdo. ¿Se acuerdan que yo les hablé también del bloque de constitucionalidad y de la cuestión federal? Aquellas cuestiones que nos permiten llegar hasta la Corte Suprema. El artículo 31 marca cuáles son estas cuestiones, diciendo que esta Constitución Nacional, las leyes de la nación que en consecuencia se dicten, y los tratados internacionales con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Las autoridades de cada provincia tienen que estar conformes a esto, no pueden contradecir estas normas. Obviamente que una ley tampoco puede contradecir a la Constitución o tampoco puede contradecir un tratado internacional. Pero les marca este bloque federal que en caso de violarse los derechos que están ahí, yo puedo ir hasta la Corte Suprema a pedir la inconstitucionalidad de cualquier norma que esté por debajo. Y acá también entra, vuelvo a decir, el tema de libertad de prensa en el 32, que dice que el Congreso Federal no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Y el 33 les va a hablar de lo que llamamos antes derechos implícitos y explícitos. Dice que las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución Nacional no podrán ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Básicamente no es un listado de derechos la Constitución, sino que hay derechos que están incluidos en la Constitución, implícitos en la Constitución, y acá dice que nacen del principio de soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. ¿Está? Entre ellos, hasta ese momento, el derecho a la vida. Listo, los otros dos artículos son artículos de forma. La clase que viene, vamos a ver la segunda parte, o parte de la segunda parte, de lo que fue la reforma del 94. Vamos a ver la segunda parte de esta Constitución con los nuevos derechos y garantías. Se tuvieron que poner de esta forma porque básicamente la ley que determinó la reforma constitucional del 94 prohibió que se modifique artículo alguno de la primera parte, con lo cual se sacaron nuevos derechos y garantías para no tocar nada de los que ya estaban. La gran mayoría de estos podrían haberse incluido en modificaciones a los artículos ya existentes. Por eso también, por esa prohibición, ustedes pueden ver que en el artículo 75, inciso 22, donde le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales, dice que estos derechos, que los derechos que tienen estos tratados internacionales, no modifican artículo alguno de la primera parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque si lo modificasen estaría yendo en contra de la reforma constitucional del 94, sino que los complementa. Van a tener que leer dos fallos nuevamente. Estos fallos son el fallo Siri y el fallo COT. Están los dos, S-I-R-I, y el otro fallo es el fallo K-O-T, COT. Léanlos. Básicamente estos dos fallos lo que hacen es dar la estructura, en primer lugar, a través de la justicia, para crear lo que nosotros ahora conocemos como amparo. ¿Está? El amparo originariamente no existía y lo inventa la jurisprudencia. Justamente, bueno, no me quiero adelantar, pero básicamente les va a abrir esta puerta. No solamente con Siri y COT, sino con otros dos fallos que le terminan de dar más forma, pero vamos a ver solamente Siri y COT. Y si llegamos, vamos a ver el resto de las garantías del 43. Y si llegamos, vamos a ver
lo que son los modos de democracia semidirecta. Lean toda esta parte, léanla si quieren de la Constitución explicada, más los fallos Siri y Cot. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Y para eso estoy. Profe, repite los fallos porque lo escuché entrecortado, por favor. Siri, S-I-R-I, y el otro fallo es COT, K-O-T. Están los dos en el Drive. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Saben mucho, me parece. Bueno, hoy confirmo aula. Entiendo que el examen va a ser el día 30, pero bueno, hoy confirmo el aula y después les digo. ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos, será hasta el viernes entonces. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Listo, gracias, hasta luego.